Hola, acá Priscila desde las Filipinas. Estamos ya hace 4 años con mis hijos acá en Filipinas trabajando como misioneros. Principalmente trabajamos con niños. Nos ha tocado hacer clase con jóvenes, con adolescentes, talleres con mujeres. Prácticamente estamos como viendo la necesidad que la iglesia tiene y en eso participamos. Ha sido creo que un golpe cultural, más que nada con los niños. En la niñez ha sido un tema bien delicado para nosotros. Mucha pobreza. Si bien es cierto, en Chile también hay un tema de pobreza con los niños, de desnutrición, un tema de los piojos, un tema de abandono, pero aquí es tremendo. Piensen que por cada casa viven prácticamente 3 o 4 familias, por lo tanto duermen juntos en una habitación, fácilmente, no sé, 10 personas, puede ser. A eso súmele el que duermen casi todos juntos. Muchas veces está el abuso sexual entre parientes y eso es súper delicado porque cuando los niños logran dar a entender lo que está pasando, eh, los separan de sus familias porque acá la cárcel no les da alimento. Entonces la familia es la que tiene que sostener a la persona que está en prisión. Y a eso se le suma que muchas veces el que está en prisión es el que genera el dinero para la casa. Entonces se forma todo un problema económico. Nosotros trabajamos un tiempo en Jucú, que tiene están a cargo ellos de un hogar de niñas, para niñas que son de abuso sexual de familia, y podíamos ver que muchas de ellas, la abuela empieza a pelear la custodia, o la mamá, o la mamá va a que la niña levante la acusación, o simplemente ningún familiar las pide de vuelta. Así que las niñas tienen que cumplir sus 18 años en un hogar, sin el resguardo de su familia. Es súper fuerte el tema porque las niñas son culpables, no son víctimas, son las culpables de la situación. Pero este hogar, como es cristiano, se basa principalmente en esto, en trabajar con ellas el perdón. Obviamente que no dándole la salvación en cierta forma al violador, sino que realmente ellas puedan perdonar, no tener rencor en su corazón y comenzar una nueva vida. Ellas estudian ahí, siguen su tiempo de colegio y cuando, como les comento, alguien de la familia las pelea, entonces vuelven a su hogar, pero con ciertas restricciones porque están constantemente siendo vigilados y monitoreados por el gobierno. Acá es muy fuerte el tema de la pedofilia, de todos estos temas así, porque los papás son muy de grabar a los niños bailando, y estas cosas son compradas también por gente enferma de otros países. Entonces el gobierno ha trabajado mucho, y se esfuerza mucho en que los papás entiendan que poner en riesgo a los niños eh, es desde el celular, o sea, desde la propia casa, no es necesario que salgan o que estén en la calle. El trabajo infantil acá es demasiado. eh, es que también por una familia hay 8 niños fácilmente. La semana pasada, una niñita que vendía bolsas de estas bolsas de Kovac en la calle, sufrió un accidente, la atropellaron porque un jeepney, que son estos jeep que quedaron de la guerra, que se usan ahora como medio de transporte, quiso huir porque lo iban a asaltar y al girar se encuentra con la niña y la niña murió. Era muy pequeña, no pudo resistir. Muestran el video de cómo el papá, o sea, como un pariente le está pegando al chofer del jeepney, que en realidad no tenía la culpa, y la niña estaba en un lugar donde no es para cruzar y que fue un accidente, o sea, no lo hizo con intención. Pero se creó una polémica porque, claro, ahora defiendes a la niña, pero no la protegiste
cuando en realidad era tu labor como pariente o como papá, porque creo que era el papá. Así que se están organizando, van a hacer una marcha para que salga algún tipo de ley donde prohíba que los niños trabajen. Acá no existen las estaciones del año. Es caluroso, muy caluroso, lluvioso y muy lluvioso. Muy lluvioso y muy caluroso también. Eh, y tú ves todo el tiempo a los niños trabajando en la calle. No sé si ustedes conocen a algunos de los niños de piel de cristal. Estos niños en Chile, por lo menos los que yo conocí, son niños de tratamientos largos y carísimos, porque son cremas, ropa especial, eh, que estén en lugares acondicionados para su piel para que no se rompa. Nosotros cuando llegamos acá conocimos un niño de piel de cristal que lo tenían sentado en un paso a nivel pidiendo plata, con un polerón, con mucho calor y se notaban las heridas en sus manos, en su cara. Nosotros lo hablamos esto con una asistente social, pero ella me decía que no pueden hacer mucho porque los papás, para los papás, esto es un medio de negocio. O sea, con eso ellos viven prácticamente. El niño es el que trae el sostén a la casa. Entonces no es tan fácil llegar y quitarle al niño. Además que donde va, la ciudad donde estamos no tiene muchos hogares tampoco de niños. Para que lleguen las niñas a Jucún, llegan de distintos lugares de la misma isla. Son 3 islas, nosotros estamos en la tercera, que es una de las más grandes también, pero más rural también. Entonces es súper complicado el tema de le quitan al niño, pero ¿qué hacen con el niño? O sea, no es fácil. De hecho, hace unos meses atrás, alguien tiró una bolsa de supermercado arriba de un techo de una casa, temporada de calor, y no sé si por bulla, porque la bolsa se movía, la bajaron. Como gracia empezaron a grabar lo que había dentro, porque típico o gatos o perros, que la gente los bota así. Y era un bebé recién nacido, con cordón umbilical y todo. La gente quedó súper impactada. Fue tanto así que el bebé estaba en una bolsa que era de supermercado. Y el supermercado apadrinó al bebé y le regalaron todas las primeras cosas, pañales y ropa y todo lo que necesita un bebé recién nacido, pero estaban pidiendo ayuda a que las personas se acercaran a donar, porque el bebé estaba solito ahora en un hogar. De hecho, personas que son del gobierno fueron a visitar al bebé y a llevarle también ropa y lo que necesitara. Entonces esa es la situación. En el fondo, entre ellos mismos tratan de dar la solución a los dilemas que se están viviendo con la niñez. Pero es súper complicado. Nosotros trabajamos un tiempo también en la montaña con una tribu de montaña. Y llegó una chiquitita de 3 años, y Elías me dice, mira su oído, le está saliendo algo del oído. Entonces le corría algo por el oído. Entonces le dije, ¿sabes qué? Parece que es mentolatum, porque por el color y el espeso, parece que es mentolatum. Seguramente le dolía el oído y le pusieron mentolatum y con el calor se está derritiendo. Pero empezamos a tratar de limpiar y no era mentolatum, era materia, era infección. La niña tenía una otitis terrible. Y empezamos nosotros a preguntar. Tiara, que habla más inglés o habla inglés, empezó a hablar con la pastora con la que nosotros vamos, y ellos que en el dialecto empezaron a hablar con la familia hasta que logramos entender que la niña llevaba días así. Así que lo único que nosotros empezamos a preguntar si podíamos llevarla a un hospital, a un doctor, que nosotros podíamos pagar la consulta médica. Ellos no querían porque son de tribu y ellos no van al doctor. Fue tanta la insistencia, y como nosotros ya llevamos tiempo trabajando con los niños y tenían confianza en nosotros, lo único que permitieron fue que le compráramos medicamentos. Y eso era un antibiótico, que la amoxicilina, y con eso iban a parar la infección del oído. Terminamos la actividad de los niños y nos llevaron para comprar el antibiótico. Nosotros pensábamos que nos iban a llevar a una farmacia a comprar el antibiótico, y era un local donde venden dulces, un bazar, así,
en una calle de donde hay casas, o sea, ni siquiera en una farmacia, el remedio no estaba, no sé, con refrigeración, qué sé yo, no había nada. Y estaba ahí al sol, una amoxicilina para niños, y entonces la compramos y sin receta médica, así nomás. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos para devolvernos a la montaña para ir a dejar el remedio? Eso era sábado. Y dicen, no, el domingo ustedes llegan a la escuela dominical y les entregan el remedio porque los van a traer en un camión, van a buscar a los niños a la montaña y los traen, así que ahí le dan el remedio a la niña. O sea, esperar todo el sábado, la noche del sábado al domingo. Yo no sé qué tanto dolor de oído tendría la bebé, no tengo idea, porque como estaba tan entretenida jugando con las cosas que nosotros estábamos haciendo, que no presentaba molestias, al menos lo que nosotros veíamos. Y el próximo domingo, pasado eso, ya llegó ella bien, ya se la había quitado, estaba bien. Pero son cosas súper fuertes, o sea, para nosotros es primordial que los niños estén sanos. O sea, nosotros un poco de fiebre y estamos todos corriendo y ¿cómo lo hacemos? Para ellos el tema de consumir hierbas o del árbol moringa, todo se basa en eso, o sea, no le dan mucha esperanza tampoco los medicamentos. La misma tribu murió un niño de 2 años porque lo picó un zancudo, tenía dengue, y el niño estuvo con fiebre varios días, hasta que finalmente cuando ya lo vieron que estaba muy mal lo llevaron y ya no había nada más que hacer, el niño tenía 2 años. Entonces, es difícil uno imponer la cultura de uno o las ideas que uno puede tener, o no, es que así no se hace, o así no se toman las guaguas, o no sé. Hemos tratado nosotros de ir llegando eh, lo más lo más suave posible. No tratamos de colonizar, no tratamos de cambiar la cultura, hemos tratado de someternos mucho, pero en base a eso también vamos dando como algunas ideas. Tanto trabajar con los niños, nos pegamos los piojos así mal y empezamos a comprar distintos champú, nada funcionaba. Y yo me acordé que en Chile estaba uno que era champú de Aquacia, algo así. Y lo encontré aquí y lo compramos. Funcionó fantástico y aparte de que ya se habían muerto todos nuestros piojos, no se nos volvían a pegar porque nosotros trabajamos con niños, entonces es inevitable no poder estar en contacto con ellos. Y tampoco queríamos, así que daba un poco lo mismo si teníamos que comprarlo de nuevo. Pero nos empezamos a dar cuenta que ellos cuando nosotros estábamos en alguna actividad y no los mirábamos, ellos mismos se iban sacando los piojos porque les molestaba. Entonces nosotros empezamos a comprar pinches y empezamos a hacerle peinado a las niñas para poder irlas revisando también. Y nos dimos cuenta que tenían muchas heridas en la cabeza. Así que empezamos a llevar frasquitos con el champú y a entregarlos. Y fue espectacular porque las mamás sí hicieron les lavaron a las niñas que tenían problemas, porque los niños por lo general el pelito muy corto, y se acabó el tema, por lo menos en esa temporada, con el tema de los piojos. Porque no es tanto el piojo en sí, sino, o sea, súmale a eso la desnutrición de los niños. Acá, cuando los niños son rubios, porque hay niños rubios, es porque es tanto el nivel de desnutrición que ya la melatonina no alcanza. Entonces, uno ve niños muy rubios y dice, pero ¿por qué los teñirán? No sé. Pero no, es porque están desnutridos. O sea, su desnutrición es tremenda. El tema de las caries, acá los adolescentes pierden sus piezas dentales muy jovencitos, o sea, 14 años ya no tienen prácticamente incisivos, no hay un cuidado. Antiguamente habían planes de salud dental, pero con el cambio de gobierno todas esas cosas se perdieron. Nosotros tenemos un refugio animal que fuimos de a poquito. Uno, donde comen dos, comen tres, y así, y ya hemos llegado a tener más de 100 gatos. No tenemos ahora, nunca hemos tenido esa cantidad en un solo lugar, porque acá la anemia y las bacterias, los virus son muy rápidos,
por lo tanto ellos mueren con mucha facilidad. O sea, hoy día está uno guiando al gato bien y el otro día lo encuentra muerto o, o ya agonizando. O sea, no hay nada que hacer, nada. No, es muy rara la vez que nosotros hemos podido sacar algún gato de alguna enfermedad. Es muy complejo. Como les digo, los virus son pero letales en ellos, o sea, no hay defensas. No. Los doctores hablan de, los veterinarios sí hablan de que cuando la mamá trae un virus se lo traspasa a los gatitos chicos y como no hay vacunas, no hay nada, los gatitos ya vienen ya con un virus asociado y mueren. Los botan muy chiquititos en la calle, no hay un control de esterilización. O sea, ahora último hay una generación juvenil que sí está trabajando de la mano con veterinarios que logran hacer estas campañas de esterilización. De hecho, nosotros mañana, después de un año, nos tocó una hora y vamos a esterilizar a un perro que tenemos, que lo encontramos muy bebé y ya ahora es adulto, entonces hay que esterilizarlo y ya con eso terminamos un tema también de que él vaya teniendo más perritos. También tenemos perritos, tenemos un gallo que lo encontramos pollito chiquitito corriendo por la calle. Entonces son temas que yo sé que a muchas personas les molesta que nosotros tengamos el cuidado de animales, pero eso también nos ha abierto la puerta acá en Filipinas, porque hay personas que sí les gustan los animales o los cuidan, entonces también a ellos les ha llamado mucho la atención y hemos logrado hacer alianzas con veterinarios que nos atienden gratis a algunos animales, otras veces nos regalan los medicamentos. Ha sido como ir creando lazos en distintas formas también como misioneros. Entonces el amor del Señor ha ido llegando no solamente a través de contar una historia bíblica o pararnos con una Biblia, sino que a través de acciones. Y estas acciones han sido las que han abierto muchos más corazones y que nos han permitido llegar a más lugares y que nos han abierto la puerta de sus casas. Y cuando hablo de esto es porque nosotros lo veíamos como algo normal cuando nos invitaban a sus casas. De repente nosotros metíamos cumpleaños de niños que no entendíamos nada del idioma, estaba hablando en cebuano, y nosotros no entendiendo nada más que puros gestos, estamos súper buenos para las mímicas, eh, pero nos decían, pero es que cuando un filipino invita a su casa es porque realmente ya hay un lazo que se está formando, porque si no ellos no lo harían. Así que hemos sido súper bendecidos en eso, en poder llegar, en poder estar, en poder entregar de las cosas que nosotros sabemos, eh, hacer talleres de jabones, hacer pulseras, enseñamos a tejer, enseñamos a coser. Lo que nos pidan, ahí estamos nosotros tratando de cubrir y de hacer cosas para niños. Como les digo, nos tocó hacer clases de jóvenes en colegio, clases de ética. Y yo no, a ver, mi inglés es súper básico, muy básico, más entiendo que hablo, pero acá no hablan nada, sobre todo en el colegio donde nosotros nos tocó, no hablaban nada de inglés. Habían 2 o 3 niños que hablaban inglés y los demás en cebuano. Entonces yo llevaba la clase que yo iba a dar o en cebuano, si tenía alguien que me la tradujera, o en inglés. Y algún joven que hablaba fuerte tomaba esto y podía hablarlo o en inglés o él mismo lo iba traduciendo a cebuano, porque me ayudaban por lo general, obviamente, jóvenes que sabían inglés. Y eso fue súper bueno porque aparte de eso yo me empecé a meter juegos de grupales donde ellos tenían que participar. Iba de la mano con la lección, así que la lección quedaba súper concreta para ellos también. Eh, pero lo que empecé también a hacer fueron preguntas en papelitos con lápices donde ellos me podían escribir. Por ejemplo, una de las preguntas era: si tuvieras a Jesús, ¿qué le dirías? Entonces ellos me escribían y yo después con un traductor podía ir viendo lo que ellos respondían y era súper fuerte, cosas súper tremendas. Acá el suicidio adolescente es súper fuerte. Ellos tienen un río que cruza toda la ciudad y ese río constantemente está llevándose las vidas de jóvenes.
estoy hablando de 14 años, 17 años. Eh, es súper fuerte. Nosotros tomamos todas estas cartas que eran como con mucha necesidad y las pasamos al grupo pastoral donde estábamos trabajando y ellos se pusieron a reír, nos dolió tanto, pero entendimos que ellos también fueron niños que no tuvieron infancia y también fueron jóvenes con muchos problemas y que nadie los ayudó. Entonces para ellos el escuchar estas historias son chistosas porque ellos ya lo pasaron y sobrevivieron, o sea, y si no, se murieron nomás, pues no, no le toman el peso a la eternidad, no le toman el peso al dolor de la pérdida, ni que está perdiendo la vida. O sea, para ellos es simplemente algo que tienen que vivir. Hace unos días leía un artículo que subió un joven de acá, donde contaba que los niños a los 12 años acá en Filipinas los circuncidan. Esto porque cuando llegaron los, los del Islam acá a Filipinas, ellos trajeron esta costumbre y fue tomada por los filipinos. Años después siguieron con la cultura, o sea, haciendo la parte de la cultura, y hasta el día de hoy lo hacen. Y ellos con una piedra, con un palo, ahí ellos relatan cómo lo hacen, cortan esta parte del niño y luego los niños se van al río a llorar, a que se desinflame, que se calme, no sé. Y los niños que no lo hacen les tienen un nombre para burlarse de ellos. Entonces los niños, por un tema de que no se burlen sus pares y los adultos, que son bien buenos para burlarse de los niños, prefieren pasar por este proceso y, y sufrir días con fiebre. Entonces, una de las cosas que ha hecho la cultura en el fondo es ir haciendo esto más quirúrgico. Las clínicas y los hospitales lo están haciendo, cobran, pero ya es con algo, con instrumentos, con medicamentos para el dolor, con, no sé, indicaciones médicas, no que se vayan a meter al río ni nada así. Pero los cristianos también lo tienen, o sea, no es un tema que solamente sea a un grupo de población, no, toda la población lo hace, los cristianos lo hacen, los no cristianos también lo hacen. Y yo me fijaba en la reacción de los otros jóvenes que estaban leyendo este artículo que lo habían publicado, y eran solo caras de risa. O sea, ni siquiera era sentir el dolor de los niños que vienen o de que esto debería parar, que esto no tiene ningún... ¿Cuál es el tema? No hay una raíz que tenga que ver principalmente en la formación de Filipinas, sino que fue algo que trajeron. Eh, y me llama la atención de que ellos no hay un resguardo por la niñez. No, están tan acostumbrados que de niños tienen que ser adultos, que ellos pierden la sensibilidad de la niñez. Muchas veces nos tocó hacer talleres o la lección de los niños con lápices de colores. Nos tocó enseñar a usar el lápiz de colores porque los niños, muchos de ellos no van al colegio, no tienen, los papás, si bien el colegio es gratuito, los materiales son caros. Entonces de una familia de 15 niños o de 8 niños o 5 niños, uno solo o dos pueden ir al colegio, los demás tienen que quedarse en la casa o trabajando, haciendo alguna labor para generar dinero. Entonces los niños de los 6 años en adelante recién empiezan la jornada escolar y antes de eso no hay pre-kinder ni nada, entonces no tienen lápices, ellos no saben pintar. Bueno, trabajamos eso con los niños y un día terminó la actividad, ya venía la colación, así que la iglesia empezó a dar la colación a los niños y nosotros empezamos a retirar los materiales que quedaban y las hojas que los niños habían tirado porque ya salía corriendo a comer algo. Y un viejito, como de unos 90 años, estaba con un papel que un niño tiró, con una hojita no sé, Jesús con un niño o alguna historia bíblica, con un pedacito de lápiz de cera coloreando. Nosotros nos miramos y nos dio tanta pena porque en el fondo él fue un niño que no tuvo lápices de colores.
Él fue un niño que rápidamente tuvo que ayudar a criar a sus hermanos, rápidamente tuvo que ya luego ser papá, luego hacerse cargo de una familia, luego ser abuelo, y seguir y seguir y seguir hasta llegar a esta edad que para él era un lujo poder sentarse a pintar. Las mamás le quitaban los lápices a los niños y se ponían ellas a pintar porque las túnicas que de Jesús o los árboles, que los colores. Así que tuve que buscar un material para imprimir que fuera únicamente para las mamás, que eran muchas flores, muchas cosas y textos bíblicos y lápices de colores para ellas, para que ellas se sentaran aparte a pintar. Y funcionó y las mamás aprendían textos bíblicos también junto con los niños. Entonces, como les digo, eh, Filipinas es un país abierto a la religión, es un país que se llama principalmente católico, pese a que hay muchos musulmanes, es principalmente católico, pero hay un fuerte también número de evangélicos y de más pentecostales que bautistas, pero en realidad los bautistas se comportan tanto así como los pentecostales, así que no hay como una diferencia como en Chile. Y trabajan bien, las iglesias trabajan bien, sobre todo con los niños. Cuando uno entra a una iglesia, lo principal es que hay niños, muchos niños. Eh, y es también un tema de pobreza en los pastores, porque los diezmos, las ofrendas, recae en, no sé, 10 adultos y los demás son todos niños. Eh, Al principio ellos pensaban que nosotros íbamos a dar dinero para realizar actividades, nos íbamos a sentar a sacar fotos y nos íbamos a ir a un hotel o a una casa del lugar más alto de la ciudad. Pero cuando empezaron a darse cuenta que nosotros le hacíamos cariño a los perros, los gatos, que jugábamos con los niños, que nos sentábamos en el suelo con los niños a participar y hacer actividades, se dieron cuenta que en realidad la visión que tenían ellos de los misioneros era diferente a la que nosotros estábamos trayendo ahora y que los niños sí podían tener clase con nosotros y sí podían conversar con nosotros y invitarnos, como les digo yo, a los cumpleaños y hacer cosas con ellos. De la mano de esto, nosotros estábamos haciendo la visa misionera. Eh, Llevamos 4 años tratando de hacer la visa misionera, pero el año pasado nos dimos cuenta que nos habían estafado. Pero no, o sea, nos quisieron estafar con dinero, pero en realidad la estafa era no queremos que se queden. Ese era el discurso en el fondo, porque nosotros no éramos pastores. Entonces, la persona que nos estaba tramitando la visa, ella solamente se dirige a pastores y hace todo esto con respecto a cuando son pastores. Y nos mantuvo engañados mucho tiempo pidiendo papeles de la iglesia de Santiago, luego la iglesia de acá, entregando papeles, no, ustedes ya están listos con sus papeles, faltan los papeles de la iglesia. Y esto empezó a pasar el tiempo y la oficina de inmigración dijo, no, nosotros los vamos a deportar porque ustedes están engañando, están trabajando con niños cuando ustedes son turistas. Y nosotros, no, si acá están los papeles, nosotros estamos presentando los formularios. Llegó el pastor a conversar, todo el mundo conversando. Finalmente, los papeles y nuestros pasaportes se fueron a Manila, a la capital. Ahí se empezaron a tramitar de nuevo. Nuestras visas estaban siendo pagadas de turista mientras se hacía la visa misionera y podíamos estar 3 años. Antes de cumplir los 3 años, yo empecé a comunicarme con esta persona que por favor necesitábamos los pasaportes o que nos dijera, porque ella, según ella, nuestros pasaportes estaban en una oficina ya en trámite. ¿Cómo sacábamos los pasaportes para nosotros salir del país y volver a entrar? No me respondió. Y cuando ella me responde, finalmente nosotros estábamos ya siendo ilegales en el país y teníamos una orden de no movernos del país hasta que solucionáramos nuestro problema. Se cumplió un año de esto. Teníamos hasta el mes pasado una orden de salida del país, pero si queríamos volver a entrar teníamos que pagar la deuda. La deuda prácticamente eran como 3 millones de pesos, porque estábamos pasando el límite. Fue un momento súper difícil para nosotros porque teníamos que tener 1 millón de pesos para viajar a Manila, a presentar una carta y a pedir por favor que nos dijeran cuánto había que pagar, que nos dieran un tiempo para reunir el dinero.
nosotros no tenemos una iglesia enviadora ahora, entonces era súper complicado, había que empezar a preguntar y a pedir ayuda para poder juntar el dinero. Un día, como a las 4:30 de la mañana más o menos, me despierta el Señor y me pone en el corazón hacer un video y mandarlo al presidente de la República. Bueno, yo hice el video como el Señor me había dicho y lo mandé a una persona que yo conocía que él podía hacer llegar el video. El video llegó, el video se vio, el video se compartió y el video llegó al cónsul y al embajador de Chile acá en Filipinas y hoy día son ellos los que tienen nuestros documentos. Y llegó al embajador filipino en Chile y él envió un escrito acá a Filipinas contando nuestra situación. Actualmente nosotros estamos esperando lo que dice el gobierno y el gobierno de Chile nos está apoyando y nos va a ayudar con el tema esto de la deuda y que no nos deporten y que podamos entrar a seguir trabajando acá en Filipinas, que nos puedan ayudar con la visa misionera. Así que les quiero pedir oración por eso. Cuando nosotros hemos hablado de Filipinas, la gente piensa así, playas paradisíacas, lugares muy bonitos, que cosa que sí hay acá en Filipinas, pero nosotros vivimos en el lado B. Las playas están todas contaminadas con basura, basuras tanto de desechos de comida, como de cosas que va trayendo el mar, porque hay tifones, porque hay muchas tormentas terribles y arrasa con un, no sé, arrasa con casa y con cosas y llegan al mar acá. Y todo eso hace que el lugar sea difícil como para poder decir, hoy esta playa es como turista. Entonces, no hay muchos turistas acá en esta área donde nosotros estamos ahora. Eh, Nuestra vida económica no es no es a lo que nosotros estábamos acostumbrados y nos tuvimos que acostumbrar finalmente a comer una pura vez al día, que era lo que nosotros nos daba el sustento de, por nuestro sustento lo que nos daba la opción de hacer. Nos acostumbramos, sí, así que no es que estemos sufriendo ni estemos con problemas. Nos costó un poco, pero nos acostumbramos. Y hay momentos que son más difíciles que otros. Y me acuerdo uno que nosotros íbamos a comprar un pan, que era lo que nos alcanzaba. Entonces esperábamos, por ejemplo, como a las 5 de la tarde, que no fuera tan temprano, porque si no después íbamos a estar todo el día con hambre, y que no fuera tan tarde, o sea, o tan que no nos alcanzara para la noche. O sea, buscábamos como a las 5 de la tarde, entonces aguantábamos hasta las 5, nos comíamos ese pan y ya podíamos después dormir y así. Y fuimos a comprar a un mini market donde vendían estos panes. Y entra un niño al lugar. Son niños que viven solos, son niños que viven varios juntos. O sea, así una familia de niños que se cuidan entre ellos y van en distintos lugares pidiendo plata para comer y así viven. Entonces me empieza a pedir plata. Y yo le decía que no, que no. Y me tomaba la polera. Y yo, no, no. Se metió el vendedor. Le decía, déjala, no la molestes. Y el niño insistía, insistía. Los clientes del lugar, que ni nos conocían, también. Déjala tranquila. Y el niño, no, no. Y de repente yo lo miro y le digo, ¿qué? ¿Qué quieres? Porque yo no hablaba el idioma y él tampoco el mío, pero ¿qué quieres? Entonces me hace que tiene hambre. Y ay, yo miro a Elías y el Elías me dice, dale, pues, ¿qué vamos a hacer? Venden acá unas bandejitas con comida, que vale lo mismo que el pan, pero nosotros como nos gusta más el pan y las comidas de acá son más dulces, entonces no nos gustan. Venden unas bandejitas con comida que era como pollo con salsa, no sé, algo así, pero dulce y arroz. Entonces yo le muestro eso y me dice que sí. Entonces me dice que son 3. A nosotros sí nos alcanzaba. Y le digo que sí, y que ya. Entonces me dice, no. Y mira así para la puerta y se acerca otro niño y me dice que son 4. 4. Y 4 botellas de agua para que puedan comer. Así que fuimos a pagar, le calentaron la comida en un microondas y él salió afuera a esperarme. Había unas mesitas afuera que era del local. Y salimos nosotros con el Elías, lleva con las botellas, el Elías con la bolsa esta de papel llena de las bandejitas que estaban calientes, con tenedor y con todo.
Y salimos y estaban los niños sentados en esta mesa que les digo que son del local, sentados como cuando uno dice a los niños, niños a comer y se sientan, así estaban esperando que les sirviéramos la comida. Fue súper impactante para mí eso porque son niños, no pasaban los 7 años, todos eran muy chiquititos. Y bueno, les servimos la comida, los tenedores y ellos agradecidos y todo. Y llego a la casa y digo, Tiara, no, no, no tenemos nada ahora porque le contamos lo que había pasado. Y ella me dice, no importa, me voy a dormir porque tengo mucha hambre. Y yo le digo, es que no podíamos decirles que no. Ellos también tenían hambre. Y me llega un mensaje de una hermana que está a cargo de misiones en Chile y me manda 20 lucas chilena. Y yo le digo, Elías, vamos a comprar pan. Nos llegó el plato del cielo, el Señor nos devolvió lo que nosotros habíamos comprado a los niños, el Señor nos devolvió la plata como para 3 días más. Así que le escribí a la hermana y le dije, tú no sabes lo que significó para mí, lo que tú nos acabas de enviar, y le conté lo que había pasado. Y ese día el pan fue más crujiente y fue más rico porque sabíamos que venía del cielo. Historias así tenemos muchas, entre chalitas, entre pinches, sonando narices con mocos y consolando también. Consolando nos ha tocado harto. Y hemos sido consolados también nosotros. Recuerdo un día que yo ya estaba saturada con esto de la visa, no sabíamos qué hacer, sin dinero para poder decir vamos a salir del país un tiempo y después volver. Tantas cosas pasaban por mi mente y yo iba en un jeepney, tenía que ir al centro y el jeepney es bien entretenido porque va pasando la plata uno por uno hasta llegar al chofer y yo iba escuchando música cristiana, orando y conversando con el Señor, porque iba así la Tiara y el Elías, entonces iba como en mi tiempo ahí con el Señor y muy preocupada, muy angustiada, con muchas cosas. Y en eso la señora que viene al lado mío me pasa plata que venía de más atrás. Así que yo tomo la plata, la paso y miro a la señora y ella me sonríe. Bien amable, porque de aquí son súper amables, son súper simpáticos. Y me sonríe. Y eso fue terrible porque yo me puse a llorar. Y yo no lloraba así igual, pero me corrían y no me podía parar de llorar, no podía, me tuve que sacar los audífonos porque la alabanza parece que era peor, me llevaba más a profundo en lo que yo lloraba y miraba para afuera porque no son ventanas, están abiertas. Que me llegue el viento, Señor, por favor, cálmame, por favor, Espíritu Santo, ayúdame porque la gente no entiende por qué estoy llorando y yo lloro y lloro y lloro. Hasta que llegó un momento que ya me calmé y como, fue como que al ella sonreírme, mi sensación era, por ella estoy aquí, o sea, no necesito grandes cosas, no necesito lujo, no necesito, eh, no sé, bañarme con una ducha, porque hasta ese momento todavía nuestro baño era con un fuentón que había que juntar agua y con eso era para la taza del baño y con eso uno también se bañaba. Y había que cambiarlo rápido porque se juntaban larvas, porque el agua acá no es potable, así que está lleno de bichos y cosas. Y nosotros acostumbrados a vivir en una comuna donde nos acomodaba todas las cosas y todo estaba a un paso, el supermercado, el mall y qué sé yo, y acá es una locura, pero es una locura que nosotros amamos, o sea, no es que estemos sufriendo, al contrario, es algo que a nosotros nos gusta. El calor es insoportable, la humedad también, pero cuando nos tocan actividades con niños, no, es que eso no tiene precio. Así que esa ha sido nuestra aventura, nuestra vida acá. No sé qué va a pasar, no sé si el Señor nos va a dejar, nos va a mover, no tengo la menor idea. Y les voy a contar una anécdota. Yo sé que el Chaco se va a reír, para que se rían, o ya a lo mejor ya cortaron el video porque era muy largo, pero al que me esté escuchando se la voy a contar. Fuimos a hacer un taller de galletas a un lugar donde eran 150 niños de escasos recursos. Bueno, estaban ahí las monitoras, que eran las hermanas de la iglesia, Tiara y Elías, que hablaban inglés,
viendo la receta que ya llevaban para poder dividir y que los niños cada uno pudiera batir algo. Bueno, estaban ellas en esa cosa organizando la segunda parte del taller, que era ya la parte práctica de la galleta que los niños esperaban. Entonces estaban los niños ahí, todos saltando, gritando, y a mí se me ocurre empezar a cantar con ellos, porque yo no hablo inglés, pero me sé las canciones en cebuano, así que son canciones cristianas, así que, los niños aprendieron al tiro y empezamos a cantar y ya, estábamos como los choros del Bombo Fica, todos cantando, todos contentos, cuando de repente una niñita tiene una súper genial idea y da el nombre de una canción. Entonces, todos los niños súper contentos, y yo, no me la sé, pero me la puedo aprender, y mandan a un niño adelante, ponte todo, sí, y adelante al lado mío, que el niño iba a enseñar la canción y todo súper bien. Cuando de repente el niño hace esto, se da vuelta a la pared y se pone las manos así. Entonces yo dije, la canción es con coreografía. y me quedo esperando, y de repente lo escucho murmurar. Y yo dije, esto no es una canción, esto es la escondida. Y yo le digo, ¡no! Y ya no habían niños, todos los niños se habían escapado. Y yo no sabía cómo decirles no, porque acá se les dice dirí o dilí, porque uno es sentarse y el otro es no. ¿Cuál era el dirí o dilí? ¿Cuál era el no? Y el niño seguía contando, yo no tenía ningún niño, y ya miraba para allá, y la Tera y Lelí, las monitoras, todas trabajando, porque ya iba a empezar la segunda parte. ¿Con quién? Si no quedaban niños, no había ninguno, más que el niño que estaba ahí en la pared contando. Y de repente miro, y al frente mío 3 mamás sentadas muertas de la risa. O sea, ellas que sí podían haber dicho que no, se reían de mí. Y empecé a mirar, el lugar era muy grande, yo no lo conocía. Y lo único que hice fue tratar de acercarme disimuladamente con este niño contando ahí atrás. Contando, y yo me acerqué a la Tiara y no tenía cara de decirle que había perdido a todos los niños. Y dije, ya, no sé qué van a hacer. Yo empecé a mirar lo que estaban haciendo las hermanas, y empecé a caminar y a mirar de lejos, y de repente, no sé, pasó un niño al lado mío, un niño chiquito como de 4 años, y pasa por el lado mío y toca la muralla, y yo entendí que dijo algo así como libre por todos mis compañeros, por mí, por todos mis compañeros. Eso fue lo que deduje, porque llegaron todos los niños corriendo, y en eso la hermana llama porque la actividad había comenzado, y ahí ya los niños estaban de vuelta, así que yo dije, nunca más. Pero esa fue mi experiencia por dármelas de tía Pucherito, no resultó. Así que les quería contar esta anécdota para finalizar estos 43 minutos que los he tenido escuchando. Espero que sea para ustedes una bendición también, tanto como lo ha sido para nosotros Filipinas. Espero que puedan venir, espero nosotros también poder estar aquí, para que ustedes puedan venir los que quieran y pasar un tiempo también disfrutando a estos niños y pudiendo contar del amor de Dios de una forma distinta, de una forma, a lo mejor no en el lenguaje, no en el idioma, pero sí con las acciones, hacer cosas, orar y poner en acción. No solamente orar por la guatita vacía, sino que orar y darles un pedacito de pan o darles una comida para que ellos puedan estar contentos también. Un abrazo grande a la distancia, espero algún día que podamos hacer una reunión por Zoom, para así les podemos contar alguna otra anécdota de la que nos ha pasado con estos niños por acá. Así que un abrazo grande, les voy a dejar algunas fotos para que conozcan la ciudad, un video cortito que hice y algunas fotos con los niños. Un abrazo, bendiciones.
Solo Gapares. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Y quién sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor.